Estamos aquí una vez más en el día de hoy, visitando sus respectivos hogares, visitándolo a usted porque queremos sinceramente que usted también sea bendecido con la salvación, con el perdón de todos sus pecados. El anhelo de cada hombre de Dios y de cada congregación que es parte del cuerpo de Cristo, su anhelo es que cada individuo, cada familia, cada nación, cada ciudad sean alcanzados por la gloriosa misericordia del Todopoderoso para que tengan vida y vida en abundancia. Venimos hablando hacia ya unas 2 ocasiones atrás sobre lo que es el infierno, el tormento del infierno. Quiero continuar en esta ocasión con la otra parte de este interesante estudio. En el libro de Lucas, en el capítulo 16, verso 23, Jesús está hablando del infierno en este interesante pasaje. Al hablar del infierno, también está hablando de personas que son salvados del infierno. En este caso, voy a explicarlo un poco más adelante. Pero en este interesante pasaje de Lucas hay 2 personajes que sobresalen. Este personaje es el rico que hacía banquetes con tanta esplendidez. Es decir, hacía banquetes a grandes multitudes de personas, invertía cientos de dineros diario para dar de comer a tantos invitados en esas grandes fiestas. Pero había un hombre que se le llama Lázaro el mendigo, el que se arrastraba lleno de llagas. Pero este hombre honraba a Dios, temía a Dios a pesar de la enfermedad. Llegaba a la casa de este rico deseando que cayesen las migajas de la mesa para alimentarse. Pero los perros venían y lamían las llagas de este hombre. Llegó el día cuando tanto el millonario murió, como también murió aquel hombre pobre. Primero nos dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, el lugar de donde los muertos en Cristo iban para reposar y esperar el día de la gran resurrección para tomar sus cuerpos incorruptibles e inmortales. Mientras tanto, está ya reposando Lázaro en el seno de Abraham, dice las escrituras que murió el rico. Y al morir el rico fue sepultado, fue totalmente llevado al infierno. Su alma fue descendiendo a las partes más bajas de la tierra y estando en tormento. Vio a Abraham y vio también a Lázaro que estaba en el seno de Abraham. Y pidió que se le diese por lo menos una gota de agua para mojar la lengua, porque estaba atormentado aquel rico en aquel lugar en las llamas del infierno. Pero ahí se menciona el infierno con la palabra Hades. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces Hades, en este caso, es el lugar donde hay llamas, donde está el hombre que murió sin Dios y sin esperanza. No solamente unos, hay miles y miles y miles de almas que están atormentadas en ese lugar. Algunos llevan años atormentados y el asunto es que saldrán de ahí un día cuando venga la resurrección de los impíos. Saldrán para dar sus cuentas al Todopoderoso y una vez que den sus cuentas serán lanzados al lago de fuego. Ese lugar que también se le llama la muerte segunda, donde serán lanzados todos los impíos con el diablo y las legiones de demonios y con todos los brujos y adivinos, que serán lanzados los idólatras y todos los incrédulos en ese lugar. Ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, la palabra griega, Hades, que posiblemente también significa el lugar no visto. No visto por los hombres, pero sí está, como vimos en el programa anterior,
está destapado a los ojos del Altísimo y es el lugar de tremendo dolor, de tremendo tormento. Hay otra palabra que también la usan para infierno, pero está sobre la faz de la tierra. Hinnom, nombre dado a un valle donde se hacían sacrificios humanos. Sacrificaban los padres a sus propios hijos, los declaraban a sus dioses y en este caso eran llevados para esa tortura tremenda, esas criaturas, arrojados en este caso a la llama de fuego en sacrificio. En este valle, el apóstata Acaz, rey de Judá, hizo humo de sacrificios y quemó a sus hijos. En segundo de Crónicas, capítulo 28, verso 1 al 3, se menciona este lugar llamado Hinnom. Ahí su nieto, el rey Manasés, también fue peor que Acaz. Fomentó la iniquidad, esa iniquidad a gran escala, es decir, amplió el lugar para hacer este tipo de sacrificios humanos. Y también hizo pasar a sus propios hijos por el fuego en el valle de hijo de Hinnom. Así también se llama en segundo de Crónicas, capítulo 33, verso 1 y verso 6 y verso 9. Y ese mismo título también se le da al infierno, el lugar de donde las almas están siendo torturadas día y noche, donde las almas sufren por no haber acatado el consejo de Dios, por no haber escuchado a los sacerdotes auténticos del Todopoderoso, ni a los profetas, ni los escritos de Moisés. Y en el tiempo en que estamos viviendo, multitudes están yendo al infierno por no aceptar ese plan que parece simple, pero ese plan de salvación, aunque parezca simple para usted, es el más glorioso que existe para salvación. Desactiva los poderes infernales, desactiva los juicios, desactiva la ira de Dios cuando el hombre busca de corazón al Todopoderoso. Muchos Dios los ha hecho también caer en ese lugar que se llama Seol, vivos con todo lo que tienen. El Seol se abre para multitudes, es decir, el infierno se abre para multitudes rebeldes que Dios corta. En el caso que encontramos en el libro de Números, en el capítulo 16, vemos a hombres que se rebelaron contra la autoridad espiritual, es decir, contra Moisés y Aarón. Ellos blasfemaron contra Dios, rechazando la autoridad de Moisés y de Aarón. Dios se enojó tanto con estos hombres, con Datán y Abirán. Se enojó tanto porque estos enojaron también a 250 líderes de renombre que se rebelaron contra Moisés y contra Aarón. Y Dios decidió que esta multitud de personas que se había totalmente apartado de Dios, me refiero a la familia de Datán y de Abirán, que pecaron contra Dios y enfermaron 250 líderes de renombre. La tierra se abrió y se los tragó vivos. Los otros, salió fuego de Jehová, los mató. También se fueron al tormento eterno. Entonces, según Números capítulo 16, verso 33, dice que ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Los cubrió la tierra, perecieron de en medio de la congregación. Fueron arrojados por blasfemos, por injuriadores, por hacer revueltas para trastornar toda la congregación. El causar trastorno a todo Israel era totalmente enojar al Dios viviente. Y ese coraje que recibió Dios decidió cortar a esa gente perversa, porque en vez de animar al pueblo para seguir a las tierras prometidas, lo desanimaron. Y entonces lo desanimaban a cada instante. Y el pueblo murmuraba, criticaba, lloraba, porque realmente estos agitadores causaban tanto daño y Dios tuvo que cortarlos. Y descendieron vivos al Seol, que significa descendieron vivos al mismo infierno. Entonces, el Seol es el destino de los pecadores. Es decir,
El infierno es el destino de los pecadores. En el Salmos capítulo 9, verso 17, los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Lo está diciendo Dios mismo en su santa y gloriosa palabra. No es invento del pastor, de los evangelistas, apóstoles y profetas, o misioneros o maestros de la palabra. Dios está hablando que los impíos que rechazan a Dios y a su palabra y que menosprecian a sus mensajeros, esas personas irán totalmente a ser trasladados al infierno. Tan pronto mueran, sus almas van para ese lugar, mientras tanto que los gusanos comerán sus cuerpos en las tumbas. Los malos serán trasladados. ¿A dónde? Al Seol. ¿Quiénes serán estas personas que serán llevados a ese lugar? Dice la Biblia en este Salmos 9:17, todas las gentes que se olvidan de Dios. Tal vez tú que me estás oyendo estés diciendo, yo no me olvido de Dios. Desde que tú te das a andar en toda clase de parrandas, haciendo negocios chuecos, adulterando, fornicando, fumando, consultando a los brujos, a los hechiceros, haciendo toda clase de pecados, robando, mintiendo y haciendo cuanta cosa malvada ante los ojos de Dios. Esto de entender que te has apartado de Dios y no estás pensando directamente amar o servir a Dios. Estas personas, si la muerte los sorprende sin antes tener un correcto arrepentimiento, entonces toda esta clase de gentes que se olvidan de Dios serán trasladados a ese lugar llamado Seol, que es el sepulcro del alma, no del cuerpo, sino del alma. En el Salmos 55:15 nos habla de la oración de los justos que odian al pecado. Que la muerte le sorprenda. Esto es a los impíos que no respetan a Dios, que blasfeman contra Dios y que injurian a Dios, pisotean la palabra. Dice claro que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Si usted ve en el internet cuántos han sido tragados prácticamente vivos, la tierra se ha abierto mientras van, ya sea a pie o caminando en carros, en autobús o en cualquier camión, han sido tragados y no los encuentran. Eso da a entender que descendieron vivos a ese lugar de tormento, por cuanto no amaron a Dios, despreciaron a Dios, rechazaron a Dios en todo aspecto. Cuán interesante es que sepamos que el infierno es el fuego que nunca se apaga. Recuerde esa palabra. El infierno es fuego que nunca se apaga. Jesucristo declaró también estas verdades y otros siervos de Dios. En este caso, Juan el Bautista, inspirado por el Espíritu Santo, dice a la multitud que ha venido para ser bautizado en las aguas. Pero vienen muchos religiosos que simplemente apantallan ser cristianos, pero no lo eran, sino víboras. Entonces le dice Juan, su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. El trigo son todos los verdaderos cristianos, apartados de toda contaminación, de todo pecado, de toda maldad, de toda abominación, pero que sus corazones están siempre sedientos y hambrientos de Dios, caminan derechos ante el Todopoderoso. Estas personas realmente se les llama el trigo por ser fieles, que viven en santidad, son gentes santas para Dios. Ciertamente vivieron borrachos, algunos maldicientes, algunos fueron ladrones, asesinos, fueron lesbianas, fueron tal vez homosexuales, pero Dios los rescató. Estos que rescató Dios, que los limpió, los consagró y que viven en el santo temor de Dios, les llama trigo. Entonces, en el día que el aventador sea usado, entonces la paja saldrá volando rectamente hacia el infierno, pero el trigo será tomado para colocarlo en el nuevo cielo y en la nueva tierra.
porque su aventador está en su mano, limpiará su era, es decir, limpiará la tierra de todo malvado, será arrancado de la tierra. Y entonces Dios también tomará su trigo, recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Ahí serán aventados los impíos, esos que se ríen, se mofan y se burlan y pisotean, ultrajan, aún manchan los templos con grafiti y ya no respetan ni los templos de Dios, ni respetan la vida de los hijos de Dios. Y la muerte viene y los sorprende. Entonces serán trasladados como hojarascas y puestos en el fuego que nunca se apagará. Lo dice Dios. Yo estoy diciendo lo que el Espíritu Santo inspiró a los profetas y lo que Cristo mismo está diciendo. El infierno es descrito como las llamas eternas. Lo dice también a través del profeta Isaías. En el capítulo 33, en el verso 14, dice: los pecadores se asombraron en Sión. Es decir, que los impíos, los malvados, los terribles pecadores serán espantados viendo la gloria de Dios, porque no podrán resistirla por causa de sus pecados, pero también se espantarán al ver que el Dios Santo los apartará para siempre. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Las personas hipócritas que dicen que aman a Dios, pero nunca practican lo que Dios dice. Como dijo Amós, ¿cómo andarán dos si no están de acuerdo? Amós 3:3 dice, ¿cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? ¿Cómo podrás tú andar con Dios si no estás de acuerdo con su verdad? ¿Cómo podrás vivir en un cielo santo cuando tú no vives una vida santa, una vida pura? Te llames pastor, te llames evangelista, te llames misionero, te llames maestro, te llames apóstol. Si no vives correctamente delante de los ojos de Dios, no eres trigo, sino paja para el fuego. Es necesario que haya temor en tu corazón. Ahora, Dios está hablando que les va a sobrecoger terror, espanto a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Los justos no, porque el fuego no tiene ningún poder para los justos, pero para la paja sí. Tiene poder, derribará totalmente esa paja y arderá por todos los siglos. Es una paja que no se consume, pero estará atormentada día y noche. Paja le llama el Señor a los hipócritas, a los bandidos no arrepentidos, a los que aborrecen a Dios y pisotean a Dios y se burlan de Dios. Son como paja en las llamas, en las flamas del infierno. Pero al justo no hay ninguna condenación para él. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Cuando dice ninguna condenación, dando a entender que hay muchas condenaciones de diferente calibre de peso del dolor que sufrirán en las llamas del infierno. Ahora bien, Dios, con su alto voltaje de poder, todos aquellos que hemos creído y lo hemos recibido en nuestro corazón, fue desactivado todos los poderes de juicio que existen. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, los que ya no andamos conforme a los deseos paganos, sino conforme a la verdad de Dios. El espíritu de la ley de Cristo ha destruido en nosotros la ley del pecado y de la muerte. Entonces, en vista de eso, estamos exentos del pecado y exentos de la condenación eterna, porque fueron desactivados por el espíritu de vida en Cristo. Mis amados oyentes, recuerde también que el infierno es descrito donde el gusano no muere. Es lugar de gusanera. Este gusano sobrevive al fuego. Nunca jamás muere. Es un gusano eterno que devora la carne de los impíos que están ya en puro espíritu, en pura alma en aquel lugar. En Marcos capítulo 9, verso 48,
donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Lo está diciendo el Hijo de nuestro gran Padre Celestial, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo está hablando en Marcos capítulo 9, verso 48. Y Él está diciendo, donde el gusano de ellos no muere. ¿Cuál gusano de ellos? De los que produce su propia alma, que produce carne, pero esta misma carne se vuelve gusanos y se la devora en fracción de segundo, y es lo que causa la crujidera de dientes, la gritazón, donde se escucha grandes lamentos, quejidos, que se escucha a muchas cuadras de cada celda donde están las almas perdidas, por cuanto aborrecieron la verdad, aborrecieron la vida, pero amaron tanto la iniquidad, sus parrandas, amaron tantas sus iniquidades y maldades. Y el Señor dice que el infierno donde ellos serán puestos es el lugar de gusanos, donde no muere el gusano y el fuego nunca se apaga. Esa es la situación de donde vivirá el hombre. El infierno también es descrito como el oprobio y la vergüenza eterna, donde toda persona sabrá que rechazó la bendición más grande de su perdón, de su salvación. Perdió todo lo que poseía, todo, aún su belleza la perdió toda. Vivirán totalmente en un lugar apestoso, en un lugar donde apesta muerte, azufre, donde está el calor candente y terrible. Entonces habitará, pero es un lugar de vergüenza. El oprobio y la vergüenza eterna será totalmente para estas personas. Daniel capítulo 12, versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, que es en Cristo Jesús, y otros para vergüenza y confusión. Además de estar atormentados en la antesala al lago de fuego, estas personas realmente van a resucitar para recibir su castigo eterno, que es la muerte eterna. En el lago de fuego serán arrojados en el día del gran juicio del trono blanco. Entonces, estas personas van a levantarse, pero para vergüenza y confusión, y ser aventados al lago de fuego. Mientras tanto, que los justos que resucitan en el día de la resurrección de los justos van a estar con el Señor, con Cristo el Señor, con nuestro Padre Celestial, con los millones y archimillones de ángeles que existen en el cielo, y con los millones de salvados. Oh, qué maravilloso es vivir la vida en Cristo Jesús. Pero vivir la vida en Cristo Jesús es menospreciar todo pecado, toda maldad, toda abominación. Todo aquello que Dios odia, los creyentes debemos seguir odiando todo lo que se llama maldad. En Mateo capítulo 7, versículo 13. El infierno también es descrito como la perdición de los hombres corruptos. El Señor hace un llamado y dice: entrad por la puerta estrecha. Cristo es la puerta a la eternidad con el Padre, donde la paz, el gozo, la alegría. Por ahí entrarán todos los que reciban a Jesús para estar en la presencia del Padre Celestial. Pero también dice que hay otra puerta, porque ancha es la puerta, también es espacioso el camino que lleva a la perdición. El camino que lleva a la perdición eterna. Cuando dice perdición, está hablando que lo va a perder todo el ser humano, todo. No tendrá ropa, no tendrá calzado, no tendrá amigos, no tendrá parientes, no tendrá familiares, no tendrá vecinos que lo amen, lo estimen. Todo habrá desaparecido. Entonces, camino que lleva a la perdición, y muchos son los que encuentran ese camino que lleva a la perdición, es decir, que lleva al infierno, donde el hombre pierde a Dios, pierde la paz, el gozo, donde no hay instrumentos
donde no hay alegría, es lugar de tormento eterno. ¿Por qué no sacrificarse por Dios? ¿Por qué no esforzarse por Dios? ¿Por qué abandonar la casa de Dios? ¿Por qué darle la espalda al Todopoderoso? No tiene chiste, no tiene valor, no tiene sentido. El menospreciar a Dios es menospreciarlo todo. El infierno también es descrito como el lugar del lloro y crujir de dientes. Así lo describe las Santas Escrituras, el mismo Señor. Vamos a continuar en el próximo programa hablando de esto. Recuerde, amigo, que el infierno no fue hecho para usted, sino para los ángeles y para Satanás, es decir, para el diablo y sus ángeles. Para eso lo creó Dios. Pero si tú sirves al pecado, estás obedeciendo a tu padre el diablo. Debes de escapar de ese Dios. Debes de escapar de ese padre. Ese te odia, mas Cristo te ama. El Padre Celestial te ama. Debes abrazar a Jesús. A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero a los que creen en su palabra y en su nombre y lo reciben en su corazón, pasan a ser adoptados hijos de Dios. Y entonces se desactiva toda condenación eterna. Querido oyente, cae de rodillas delante de Dios, ahí frente a la televisión o a tu radio. Quiero orar por tu perdón. Quiero clamar a Dios por misericordia. Cierra tus ojos y repite conmigo si puedes. Dios, gracias por escuchar esta palabra de alerta. Líbrame, oh Dios, de seguir pecando, de seguir en la maldad. Toma hoy todo mi ser, oh Dios, límpialo con la sangre preciosa de Jesús, tu amado Hijo. Hoy recibo a Cristo, tu único y unigénito, a tu precioso Hijo, lo recibo hoy en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Jesús, entra a mi corazón, perdona mis pecados, mis maldades, cámbiame de manera sobrenatural, cámbiame, oh Dios, porque no he podido cambiar por mi propia capacidad. Te ruego, Dios, que me perdones y me transformes para la honra tuya. Dame la capacidad de amarte, de servirte todos los días de mi vida. Querido oyente, si hizo esta oración, crea que Dios le ha perdonado. Y quiero decirle, estamos disponibles en la iglesia Roca de Luz Eterna para seguirlo instruyendo sobre estas verdades eternas, para que se edifique y sea totalmente salvo por la gracia que es en Cristo Jesús. Hasta la próxima edición, no olvidando, continuaremos sobre este tema interesante. Que Dios le bendiga poderosamente.